Bueno, comenzamos una serie la semana pasada que ¿quién piensa que es usted? Hablando de nuestra identidad. Hoy vamos a hablar, yo soy una raya y una pregunta. O sea, ¿qué es usted de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña? O sea, ¿qué significa, según lo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, qué significa estar en Cristo? Bueno, esta es una palabra que el apóstol Pablo acuña, afirma dentro del libro de los Efesios, que no solamente Pablo la inventa, Pablo la trae del evangelio de Juan, del evangelio que Jesús predicó a sus discípulos. Así que Pablo no está inventando nada nuevo, no está inventando una nueva identidad. Simplemente Pablo, a través de su conversión en el libro de los Hechos, capítulo 9, trata de entender y trata de esforzarse a comprender lo que ha hecho Dios ahora en Cristo, porque Cristo ha hecho todas las cosas nuevas y quiere enseñarle a la iglesia de Éfeso, una iglesia que él ama, una iglesia que él estuvo 2 años allí con ellos, enseñándoles, predicándoles, administrándoles, y Pablo conoce a su audiencia, Pablo ama a su audiencia, y Pablo ahora acuña esta expresión en Cristo Jesús. Pablo es un enamorado de Jesús, Pablo es un apasionado de la vida de Jesús y toma las palabras del mismo Cristo y la pone ahora a la perspectiva de su conversión y de la conversión de muchos hermanos en la iglesia de Éfeso. Jesús en Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Jesús le dice en pocas palabras, en un resumen, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Quiere decir entonces que nosotros somos lo que nos alimentamos del tronco. Somos lo que recibimos en la nutrición del tronco. Y Cristo es el tronco y nosotros somos la rama. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. En otras palabras, podemos decir, si quieren vivir una vida que agrada, dice el apóstol Pablo, tienen que vivir una vida ahora en Cristo, porque Cristo está en nosotros. Y nuestra vida es para reflejar a Cristo o la identidad de Cristo en nuestras vidas. Cuando Jesús se encontró con Pablo, cuando Jesús se encuentra con cada uno de nosotros, solamente Jesús lo hace con este propósito, de que la vida de Cristo pueda fluir a través de esa persona que Cristo se ha encontrado con ella. Por lo tanto, cuando vivo en Cristo es porque Cristo se ha encontrado conmigo y comienza Cristo a fluir a través de mi vida. Por eso Pablo acuña la palabra, hay que vivir en Cristo. El mundo tiene que ver a Cristo en nosotros y vivir nosotros en Cristo Jesús. Así que el propósito de Dios en Cristo Jesús es que nosotros produzcamos los frutos que hay en la vida de Cristo. Por eso, en el momento de la conversión del apóstol Pablo, todas las cosas fueron hechas nuevas en la vida de él. Él tuvo una nueva manera de pensar, él tuvo una nueva manera de leer las escrituras del Antiguo Testamento. Él tenía una nueva forma ahora de vivir y entendió por las enseñanzas de los evangelios que él tenía que vivir pegado al tronco, al árbol que es Cristo Jesús. Así que la mejor manera para comenzar la vida cristiana, la mejor manera para comenzar a vivir en Cristo es reafirmar quiénes somos en Cristo, para qué Cristo es en mi vida, qué puedo esperar yo de Cristo, qué me ha dado Cristo a mí para que yo pueda entonces reflejar a Cristo Jesús. Y una de las cosas que debemos de hacer es recordarnos constantemente quién soy yo. Y Pablo, tomando esta carta que la envía a una iglesia que él conocía, quiere que ellos reafirmen quiénes son ya en Cristo Jesús para que ellos reflejen o fluya a través de ellos todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Que al vernos la gente a nosotros puedan definirnos no por la vieja naturaleza que teníamos, sino por la nueva naturaleza que ahora es en Cristo Jesús. Este libro fue o es, bueno, está muerto, pero es
el libro favorito de Juan Calvino. ¿Por qué era el libro favorito de Juan Calvino? Porque este reformador del siglo XVI entendió el tema tan importante. Estamos hablando del siglo XVI. Han pasado casi 5 siglos, ¿verdad? Y vemos que sigue siendo relevante este tema que habla en el libro de los Efesios, que es nuestra unidad con Cristo en nuestra identidad. Así que en el tiempo de Calvino, en el año 1500 y tanto, era importante mostrarle al mundo quién son ellos en Cristo. Y hoy también sigue siendo importante reflejarles al mundo quiénes somos en Cristo Jesús. Esta carta Pablo la escribe en una de las peores situaciones de su ministerio. Pablo estaba en la cárcel. O sea que Pablo quiere decirle entonces a la iglesia de Éfeso que aún esta situación que él está viviendo en una cárcel, preso allá en Roma, no impide que él viva su identidad en Cristo Jesús. Enseñándonos entonces a nosotros y a la iglesia de Éfeso que no importa cuál sea nuestra situación, nuestra circunstancia, nosotros en cualquier lugar y en cualquier circunstancia debemos de reflejar a Cristo en nosotros. Y Pablo comienza a escribir esta carta, y aquí está el tema de la carta. Y comienza a escribirle a esta iglesia hablándole de 9 realidades que ya tenemos en Cristo y que debemos reflejar en Cristo Jesús. Lo primero que Pablo le escribe a esta iglesia que ama y que conoce a los miembros de la iglesia, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sabemos que Pablo está en la cárcel y no está por robar, no está por matar, está por causa de Cristo, por ser fieles a Cristo. Por tanto, Pablo anima a la iglesia de Éfeso, que es una ciudad muy metropolitana, como Miami, como Nueva York, una ciudad que fluye en muchas doctrinas, muchas enseñanzas, donde había ahí el templo de una de las famosas diosas, Diana o Artajeje, que se adoraba allí. Y por tanto, Pablo en esta ciudad quiere que ellos reafirmen su identidad en medio de una multicultura donde se adoran muchos dioses y principalmente la diosa Diana, que puedan ellos reafirmar su identidad en Cristo. Y Pablo les recuerda que son ellos ahora en Cristo Jesús. Por tanto, le dice, ustedes deben de ser fieles a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿alguna vez usted ha luchado por ser fiel a Jesús? ¿Usted ha luchado en mantenerse fiel al Señor? ¿Cómo puede usted ser más fiel a Cristo? Bueno, la respuesta de Pablo a la iglesia es, recuerden, su fidelidad a Cristo. ¿Por qué podemos ser fieles a Cristo? Porque Cristo es fiel también con la iglesia. Y si Cristo es fiel y Él vive en nosotros y Él debe de fluir por nosotros, entonces mi identidad que es adquirida de Cristo, y si es fiel, yo debo ser fiel a quien me es fiel, que es Cristo Jesús. Y esa fidelidad a Cristo no cabe duda que va a determinar mis decisiones. Porque si Él está en mí, Él fluye en mí, mis decisiones tienen que ser en Cristo Jesús. Y mi fidelidad no está en mí, sino mi fidelidad está en que Cristo ha sido fiel y como Él vive ahora en mí, yo puedo ser fiel a Cristo Jesús. A nosotros se nos es difícil vivir una vida constante en Cristo Jesús, una vida perseverante en Cristo Jesús. Y Pablo le recuerda a la iglesia, nos recuerda a nosotros, si les es difícil permanecer, entonces ustedes deben de entender la fidelidad de Cristo y recordarles a su vida que ya ustedes deben ser fiel como Cristo es fiel. Cristo nunca se rebeló contra el Padre. Cristo nunca pecó contra el Padre. Cristo nunca traicionó al Padre. Por tanto, si Cristo vive ahora en nosotros, nosotros debemos ser como Cristo, fiel a Cristo como Cristo es fiel al Padre y nos es fiel a nosotros. La Biblia entonces nos enseña que para poder ser fiel a Cristo debemos de vivir en fidelidad a Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo les recuerda a la iglesia y a nosotros. Ya ustedes son fieles a Cristo porque Cristo es fiel a ustedes.
Por tanto, la iglesia de Éfeso y nosotros no podemos decir, yo no puedo ser fiel a Cristo, yo no puedo perseverar en Cristo. Sí puedo porque ahora Dios me ha dado una identidad en Cristo, que Él es fiel, Él me ha declarado, son fieles en Cristo porque Cristo es fiel con nosotros. Lo segundo, que ya somos en Cristo, dice en el versículo 3, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Dice que ustedes han sido bendecidos. Muchas veces somos bendecidos económicamente, muchas veces somos bendecidos físicamente, muchas veces somos bendecidos emocionalmente, pero Pablo está hablando de que somos bendecidos espiritualmente. ¿Por qué somos bendecidos espiritualmente? Pablo le recuerda a la iglesia, nos recuerda a nosotros, ya ustedes han sido bendecidos con la justicia de Cristo. Ustedes han sido bendecidos con el perdón de Cristo. Ustedes han sido bendecidos por la salvación de Cristo. Ustedes han sido bendecidos porque los ha reconciliado con Cristo. Por lo tanto, debemos de vivir como personas que hemos sido bendecidas con Cristo Jesús. Porque nada de lo que Dios nos ha dado, eso es bendición. Que nada de lo que nosotros hemos recibido lo hemos ganado. Ha sido un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Que no vemos las bendiciones de Dios. Estamos ciegos a las bendiciones de Dios. ¿Y qué tratan de hacer cada uno de nosotros? Tratar de arrebatarles a Dios o a otras personas de diferentes formas y maneras una bendición, cuando ya Dios nos ha dicho que en Cristo somos bendecidos por Él. Pero muchas veces nosotros vivimos más preocupados, como hablan en los evangelios, de las cosas terrenales, de las cosas pasajeras, y no nos damos cuenta cuántas bendiciones ya tenemos en Cristo Jesús. Y vivimos tan preocupados por lo que no tenemos, o no es así. Vivimos más preocupados por lo que usted no tiene, que por lo que ya hemos recibido de Cristo Jesús, y no le damos gracias por lo que ya nos ha dado. Vivimos insatisfechos porque nuestra identidad no está en Cristo, sino en aquellas cosas que pueden darle una nueva identidad a mi vida. Así que Pablo le dice, no se olviden de alabar, de darle gracias a Dios, porque ya Dios le ha provisto todo lo que ustedes necesitan. Lo tercero que Pablo nos dice que ya somos, que ya tenemos, dice que hemos sido escogidos y hemos sido escogidos y hechos sin mancha. Dice versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. El lenguaje que Pablo usa es aquí el lenguaje de alguien que está rescatando a una persona. Él nos ha escogido, nos ha predestinado. Es el lenguaje de Juan Calvino, de los reformadores. Dios nos ha seleccionado de un mundo caído y nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha. Ahora, muchos de nosotros nos esforzamos día a día para ser escogidos. Quiero ser el mejor trabajador del mes. Ahí usted lo ve en Walmart cuando va el mejor trabajador del mes y le ponen su foto. En las escuelas, no sé porque no estudié aquí en este país, pero me imagino que también buscarán cuál es el mejor estudiante del mes. Y todo el mundo quiere ser el mejor estudiante del mes. Muchos quieren ser escogidos por el presidente para que un día, como es el mejor estudiante, el mejor ciudadano, se siente ahí junto con el presidente de la nación para tener una conversación o un diálogo, se tire una foto. Muchos queremos ser escogidos. Bueno, Pablo nos dice, ustedes no tienen que esforzarse, no tienen que preocuparse si no los escogen como el mejor trabajador, como el mejor estudiante, como el mejor ciudadano que debe ir a estar sentado al lado del presidente. Dios nos ha escogido porque Él quiere mostrar su amor en ustedes. ¿Por qué nos esforzamos tanto por ser escogidos en una cultura que después nos escoge y nos tira a un lado porque va a escoger a otro mejor que nosotros? Sin embargo, Dios cuando nos escoge no nos desecha, sino que nos mantiene en la posición de hombres y mujeres escogidos
y especiales por Dios. Yo no sé cómo usted se siente si va y come con Trump, pero para mí no sería nada relevante, preferiría estar sentado con Cristo, que es el que creó a Trump. Amén. Así que hemos sido escogidos por Cristo, pero Pablo dice, ¿para qué fuimos escogidos? Y él dice, para ser santos y sin mancha. O sea, Pablo le está diciendo a la iglesia entonces, ustedes son santos no porque sean perfectos, ustedes son santos porque Cristo es santo. Acuérdate que la expresión es en Cristo, en el tronco, donde están todos los nutrientes, donde nosotros adquirimos todas las cosas, es en Cristo. Soy santo porque Cristo que vive en mí sí es santo. Él es perfecto, Él nunca ha cometido pecado, Él nunca se ha rebelado contra el Padre, Él es santo y como Él vive en mí, Él me declara a mí que soy santo, o sea, soy apartado, soy separado para Él. Pero Él dice que para que viva sin mancha. Muchos de nosotros no nos vemos así, nos vemos con mancha, porque nos conocemos nuestros pecados, conocemos los pecados que otros han hecho contra nosotros y hemos perdido de vista lo que Cristo ha hecho por nosotros y nos concentramos en el pecado propio nuestro y en el pecado que otros han cometido contra nosotros y nos pasamos la vida entera atormentándonos, sufriendo por lo que nos han hecho otras personas y olvidamos lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. Él me ha escogido y me ha hecho santo y sin mancha. Pero al vivir sin mancha significa entonces que tengo que recordar mi nueva identidad. Mi nueva identidad está en Cristo Jesús. Mi nueva identidad me permite crecer, madurar espiritualmente en mi relación con Dios y alejarme cada vez más y más del Adán caído que está en mí. Así que Cristo nos libra entonces de vivir una justicia propia, de esforzarnos por ser santo. Santo no quiere decir bueno, aunque usted ve en algunas otras religiones, el santo Tomás, el santo fulano de tal, pero ellos lo catalogan santo como una persona buena, que hizo muy buenas obras. Para la Biblia, santo significa separado, apartado, porque nadie es bueno, solamente bueno es Dios. Todo dice Romanos 3:10 que nadie es bueno, nadie busca a Dios, nadie hace nada que agrade a Dios. Dios es el que produce en nosotros esas buenas obras porque ahora Cristo vive en mí y no porque soy bueno, sino porque Él es santo. Y Él es perfecto y sin mancha y ahora es que yo puedo hacer buenas obras a los demás. Y por eso no soy bueno. Sigo siendo un hombre que sigue luchando para ser un hombre sin mancha delante de Dios. Lo cuarto que Pablo nos dice es que somos perdonados. Somos perdonados. Dice Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Por tanto, Dios no está enojado contigo. Dios no está molesto contigo. Muchas personas piensan que cuando le pasa algo malo en su vida, ¿será que Dios está molesto conmigo, está enojado conmigo? Dice que ya hemos sido perdonados. Cuando Pablo habla de perdonado, está pensando en la cruz. En la cruz Jesús dijo, consumado es. Todo está completo. Así que Dios ha perdonado mis pecados pasados, mis pecados presentes y los pecados que yo pudiera hacer en el futuro. Porque Él, basado en lo que Cristo hizo en la cruz, que Él me ha perdonado, no porque yo tengo la capacidad de perdonar, sino porque Él vive en mí, ahora yo puedo perdonar a otras personas. Y eso es vivir siendo perdonado. Que no importa lo que yo haga, Dios busca los medios de su gracia para que yo me arrepienta y Él me trae otra vez con sus brazos de amor a su redil y me sigue en la misma posición porque estoy en Cristo Jesús. Yo no he ganado la posición, Él me la ha regalado y Él no me la quita. Él me mantiene en la misma posición. Aun cuando yo fuera infiel, Él permanece fiel. Aun cuando yo pecare contra Dios, Él es fiel para perdonarme, pero a la misma vez para transformar mi corazón y llevarlo a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Es cierto que muchas veces nosotros cometemos pecado.
y a veces hay pecados que traen consecuencias en nuestras vidas. Pero porque traiga consecuencias no quiere decir que no hemos sido perdonados. Por ejemplo, hay un caso en el Antiguo Testamento del rey David. El rey David, no sé si muchos conocen la historia de David. David, cuando ya llegó al trono, una vez salió de su palacio afuera y vio a una mujer muy hermosa, una israelita muy hermosa, bañándose afuera. Era muy típico que se bañaran afuera. Y él, en vez de desviar su mirada, se quedó contemplándola. Él estaba casado ya. Y le dijo a uno de sus soldados, bueno, tráeme a Betsabé al palacio. Y trajeron a Betsabé. Y en esa época las mujeres tenían que hacer lo que decían los reyes. Y tuvo relación con ella, tuvo a su hijo. Y después el profeta Natán va a ir ve a David. Habías quebrantado el mandamiento de no adulterar y de matar. Porque después el esposo de ella, que se llama Urías el Eteo, lo manda al campo de batalla y le dice a Jonatán, el jefe del ejército, ponme ahí a Urías en la primera fila donde las flechas den directamente a la gente para que lo maten. Y así mismo Jonatán puso a Urías en el frente de batalla donde las flechas rápidamente podían perforar su cuerpo y así mismo fue. Él murió en el campo de batalla. Se quedó con Jezabel. Pero pensó que su pecado iba a quedar oculto. Pero Dios, como lo ve todo y sabe todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios lo descubre a través de un profeta que le manda, que es Natán. Y le hace una historia sobre unas ovejas al rey David. Y David salió muy altanero y dice, bueno, el que haga eso hay que matarlo. Y Natán le dice, bueno, eres tú el que has robado la oveja que no era tuya. Dios lo perdonó. Si usted lee el Salmo 31, el Salmo 52, él se arrepiente de su pecado, él confiesa su pecado, pero ya Dios había visto en él las consecuencias de su pecado. Dios lo perdonó, pero le dijo, tu hijo, el que va a nacer de Jezabel y tú, no va a vivir, va a morir. Y él ayunó, él oró, él hizo todo lo que él quiso hacer, pero el hijo murió. O sea que hay consecuencias en nuestra vida, pero la consecuencia no implica que yo no haya sido perdonado por Dios. Todo lo que sembramos es lo que cosechamos, pero nos sentimos perdonados por Dios. Y aprendemos de estas experiencias a crecer y a madurar. Así que Dios nos ha perdonado y nos hace recordar que nuestra identidad entonces no está en mi pecado, mi identidad está en que Cristo ha perdonado todos mis pecados. No sé si usted sabía que todos los pecados que usted todavía no ha cometido, que lo cometerá de aquí a un tiempo, ya han sido perdonados por Cristo. Porque en la cruz, Cristo dijo, consumado es, la deuda ha sido cancelada. Todos tus pecados han sido perdonados, no porque eres bueno, no porque hagas nada bueno, sino porque Cristo murió en nuestro lugar y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, lo recibe Cristo en la cruz del Calvario. Más bien lo que ha hecho Dios es quitarnos a nosotros y ponerse a Cristo y Él recibir la condena para poder nosotros ahora recibir el perdón de Dios. Ahora empezamos entonces a morir a nuestro pecado porque ahora Cristo vive en nosotros. Y es la quinta cosa que Pablo nos dice. Ahora debemos conocer la voluntad de Dios. Dice el versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Un misterio es algo que está oculto, algo que uno no puede ver con mucha claridad. Y Pablo le llama a la voluntad de Dios un misterio. Dice, ya ustedes deben de conocer la voluntad de Dios. Pero la gente vive confundida con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere que yo haga? Dicen muchos. Bueno, Cristo dice ahora en este pasaje que ya tenemos significado y propósito en Cristo Jesús. Así que no tengo que buscar un nuevo propósito, no tengo que buscar ahora nuevas oportunidades en mi vida porque ya todas las tengo en Cristo Jesús. Entonces no deberíamos preguntarle a Dios, Señor, por ejemplo, ¿en qué tú quieres que yo trabaje? Señor, ¿en qué escuela tú quieres que yo vaya? Señor, ¿en qué barrio tú quieres que yo viva? Señor, ¿quieres que me quede soltero o que me case? Señor, ¿quieres que sea un buen deportista, un actor, no sé, un empresario? Yo creo que esas son preguntas equivocadas cuando ya entendemos nuestra posición ahora
en Cristo Jesús y debemos de conocer entonces cuál es la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que la voluntad de Dios es una. Muchas personas dicen, yo quiero saber la voluntad. El otro dice, yo quiero saber la voluntad. Que sí que ya hay dos voluntades, porque un hermano no se parece al otro. Y el otro dice, yo quiero saber la voluntad. Ya hay tres voluntades. Pero Pablo dice que hemos sido conformados para conocer el propósito y la voluntad de Dios. Que sí que hay una sola voluntad de Dios. ¿Cuál sería entonces esa única voluntad de Dios? Yo creo que la voluntad que nos habla el apóstol Pablo y que define el mismo Jesús es vivir en Cristo. Así que la voluntad de Dios para nosotros es que yo viva en mi posición ahora en Cristo Jesús. Y vivir en Cristo es que Cristo fluya la vida de Cristo a través de esta persona que Él ha escogido y ha redimido. Lo sexto, si entonces ya sabemos la voluntad de Dios, debemos entonces vivir reconciliados. Por eso yo soy de los que cree firmemente que un matrimonio cristiano no puede existir el divorcio. Por lo que Pablo dice, si son cristianos los dos, no puede existir la palabra divorcio, no puede existir. Porque su posición ahora es una posición de reconciliados con Cristo Jesús. Dice el versículo 10, para llevarlos a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto lo del cielo como de la tierra. Ahora, ¿qué significa estar reconciliados con Cristo? Cuando aún existe una realidad en nosotros que es el pecado, en que fallamos los unos a los otros. Bueno, Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso y nos recuerda a nosotros que parte de mi identidad es vivir como un hombre o una mujer, o un joven o un niño reconciliados con Dios. La reconciliación no la provoco yo, la reconciliación la ganó Dios en Cristo en la cruz del Calvario. Siendo yo un enemigo de Dios, me ha hecho amigo de Dios. Por tanto, ahora en mi nueva identidad, que Cristo fluye por mí, yo debo de vivir reconciliados con todos. Tal vez usted dirá, pero yo tengo una esposa o un esposo que es muy difícil. ¿O no es así? O tengo un hermano en la iglesia, o un pariente, un vecino, que es muy difícil. Y me es difícil vivir reconciliado con el vecino, con mi esposa, porque son personas difíciles. Pero Pablo nos dice, si hemos sido reconciliados con Cristo y Él vive en mí, de mí debe de fluir la reconciliación, de vivir en amistad con esa persona y no vivir alejado. Como muchos dicen, yo te amo pero de lejos. Entonces no me amas. Yo te quiero pero tú allá y yo aquí. No le decimos a veces así a nuestros hijos, aléjate de fulano, aléjate de mengano, vive distanciado. Lo que no tenemos que hacer lo que hacen ellos, pero sí tenemos que vivir reconciliados con ellos. Porque Dios nos manda a vivir reconciliados con todas las personas, porque es algo que Dios ya ha hecho a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, no cabe duda que para que haya una reconciliación en Cristo, los dos tienen que estar en Cristo. Si no están en Cristo, entonces va a ser muy difícil la reconciliación. Así que la reconciliación es algo práctico en mi vida, algo que es funcional en mi vida. Cuando tengo un conflicto con alguien, yo puedo vivir reconciliado con esa persona, porque he sido ya perdonado, he sido escogido. Es para vivir santo y sin mancha delante de Dios. Ahora sí puedo entonces ver que Cristo día a día provoca esa reconciliación entre Dios y entre yo y el Padre, pero también entre los demás. Y debo de vivir reconciliados con Cristo. Cuando uno vive reconciliado con las personas, está mostrando su identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes no tienen relaciones difíciles? ¿No es verdad? Tenemos relaciones que son difíciles. Pero Dios nos manda a vivir reconciliados con ellos. No verlos como nuestros enemigos. No verlos que debemos de distanciarnos, huir de ellos, sino mostrarle que nuestra identidad está en lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Que siendo yo un enemigo de Dios, alguien que odiaba a Dios, que no amaba a Dios, ahora me ha reconciliado a través de su muerte en la cruz del Calvario y me permite ahora vivir reconciliado con Dios, pero a la misma vez mostrar mi reconciliación con los demás. Por tanto, no hay espacio para el rencor, ni la ira, ni la venganza.
porque ahora en Cristo debemos de vivir reconciliados con todos. Si estamos entonces reconciliados con Cristo, tiene que haber una herencia. Amén. Y Pablo de lo séptimo que le dice en el versículo 11. En Cristo también fueron hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Así que tenemos una herencia en Cristo Jesús. Pero es cierto que esta herencia está dividida en dos partes. Una parte la recibimos en esta parte de la vida y otra parte la recibiremos en la otra parte de la otra vida cuando estemos en su presencia. Por eso Pablo define la herencia en tres términos. Tenemos una herencia física porque un día toda enfermedad desaparecerá de nosotros. La herencia es algo que usted va a recibir en el futuro. Por tanto, habla Pablo que tenemos una herencia física porque un día la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento no será más parte de nuestra vida. Pero también tenemos una herencia emocional, porque aunque muchas veces aquí la vida en un mundo caído nos hace salir las lágrimas, el dolor, el sufrimiento y la angustia nos invade y nuestras emociones a veces descontrolan todo nuestro ser, Pablo dice que vendrá un día donde experimentaremos un gozo eterno y perfecto que nada ni nadie nos va a quitar la alegría que tenemos en Cristo Jesús. También tenemos una herencia financiera. Te dirá, pero pastor, estoy bloqueado, no tengo dinero, no tengo un centavo en mi bolsa. Puede ser que no lo tenga en este tiempo, pero tenemos ya una herencia financiera. Un día usted no va a tener que trabajar más por dinero, no va a tener que pagar más la luz, ni la renta, ni el teléfono, ni va a tener problemas con el IRS, no va a tener problemas más financieros, porque ya no va a haber ni pobres, ni hambre, ni nada, porque todo va a ser nuevo en Cristo Jesús cuando Cristo regrese otra vez. Y vamos a tener una herencia espiritual, porque ya somos reconciliados, y cuando Cristo venga, vamos a vivir en una perfecta reconciliación con Cristo y con los demás. Así que nuestra herencia en Cristo nos hace saber a nosotros dónde estamos, cómo vivir y quitar nuestra mirada un poco de este mundo caído y poner nuestra mirada en lo que viene, en lo eterno, en lo que Dios ha ido a preparar para nosotros cuando Él regrese por segunda vez. Así que tenemos herederos con Cristo Jesús. No tiene que irse a España ni a ningún lugar a buscar una herencia. Ya hemos recibido nuestra herencia en Cristo Jesús. Si tenemos una herencia, entonces tiene que haber esperanza. Amén. Dice Pablo en el versículo 12, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Nuestra esperanza no está en el gobierno de los Estados Unidos. Nuestra esperanza no está en el sistema escolar. Nuestra esperanza no está en las personas. Nuestra esperanza no está en nuestras posesiones que tenemos. Nuestra esperanza no está en nuestros títulos. Nuestra esperanza no está en nuestra familia. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Ahí es donde está nuestra esperanza. Ahí de donde nosotros debemos esperar toda esperanza que va a venir y llega a nuestra vida. Es muy difícil poder vivir en esperanza si no estamos en Cristo Jesús. Viviremos desanimados, viviremos siempre en pleitos, viviremos siempre buscando lo que no tenemos y olvidando lo que ya recibimos. Por eso es importante saber dónde está tu esperanza. ¿Dónde está tu hub? ¿Dónde está tu esperanza? No cabe duda que hemos puesto nuestra esperanza en muchas cosas que no es Cristo. Y dice, su esperanza debe estar ahora en Cristo Jesús. Porque Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Ayer compartíamos en el culto de oración que tuvimos a las 7:30 una experiencia que pasaron los discípulos con Jesús en Marcos capítulo 6. Los discípulos, en obediencia a Cristo, tomaron su barca y se lanzaron al lago para cruzar al otro lado, mientras que Jesús despedía a la multitud. Y fue Jesús el que les dijo a ellos, vayan. Así que ellos obedecieron a Jesús y fueron al otro lado a esperar a Jesús. Pero cuando iban en medio del mar,
comenzó a levantarse una fuerte tormenta. El viento da fuerte contra la barca, las olas a levantarse contra la barca. Pero dice la Escritura que Jesús lo estaba mirando desde lejos. La pregunta que yo hacía el día de ayer, ¿qué hicieron ellos para meterse en ese gran problema? ¿Qué pecado cometieron ellos para estar metidos en medio de una tormenta? Muchas veces nosotros pensamos que las tormentas de nuestras vidas son provocadas a veces por nosotros o otro personaje que muchas veces le echamos la culpa, que es Satanás. Déjeme decirle que Marcos en su evangelio, muchas veces de las narraciones que nos pone, o de las historias que nos pone en su evangelio, de los problemas donde se ven involucrados sus discípulos, no fueron provocados por ellos, sino fueron provocados por Jesús. Quiere decir que la tormenta, quien la levanta, es Jesús. Y muchas de nuestras crisis, muchas de nuestras tormentas, muchos de nuestros problemas no son provocadas por usted, ni son provocadas por Satanás, las provoca Cristo intencionalmente en su vida. Interesante, ¿verdad? Un Cristo compasivo, amoroso, misericordioso, provocando tormentas en nuestras vidas. ¿Y quién quiere estar en tormenta? Más bien, ¿qué hacemos cuando oramos? Cuando está en una tormenta, en una crisis. Si tiene problemas financieros, Señor, dame $1,000. ¿Qué le pedimos a Dios? Que nos saques de la crisis, que pase, que remueva la tormenta. Si tenemos problemas con nuestros hijos, problemas en el matrimonio, problemas en cualquier área de nuestra vida, ¿qué le pedimos a Dios? Señor, remueve la crisis. Pero Jesús no removió la crisis de ellos. Ellos comenzaron a gritar y Jesús los vio gritando. Es más, Jesús dice que iba de camino. Sin embargo, ellos vieron que Jesús era un fantasma. ¿Por qué vieron a Jesús que era un fantasma si ya llevaba 1 año con Jesús caminando? Jesús habrá cambiado su look. Habrán dado en traje Jesús. Tal vez se quitó su vestidura de una sola pieza y se puso 2 piezas. O se dio mucho maquillaje Jesús. O se cambió el peinado. Se puso esto aquí rojo y todo lo demás negro. Se quitó la barba tal vez si tendría Jesús. Cambió el look Jesús y no pudieron identificarlo. No. Es porque ellos no pudieron darse cuenta de Jesús, porque ellos, dice Jesús, que estaban remando y remando y remando para salir de la tormenta. Y mientras más remaban, peor se ponía la tormenta. Y Jesús le quiere enseñar a sus discípulos, yo provoqué la tormenta para que ustedes vieran que ustedes son muy débiles. Y ustedes sin mí no pueden salir de las tormentas. Pero dice que Jesús pasó de largo. Jesús no tenía la intención de abandonarlos a ellos. Simplemente Jesús quería que ellos quitaran su mirada de sus esfuerzos, que no siguieran remando, que no siguieran buscando nuevas formas de cómo salir de sus tormentas, sino que lo miraran a Él. Él es el que calma la tormenta. Y ellos sabían que en ninguna parte del Antiguo ni del Nuevo Testamento nadie había caminado sobre el mar. Si Jesús caminó sobre el mar, indica entonces que Él es el Señor, Él es el soberano, Él tiene el control de toda nuestra vida. Y eso es algo que ya tenemos en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no está en sus habilidades para salir de sus crisis y sus tormentas. La habilidad no está en nosotros, sino aquel que está del lado de nuestra barca. Y es el que tiene el poder para decir, como dijo, que se calmen. Pero les predicó el evangelio, le dijo, no tengan miedo, yo soy. Y Jesús le dice en el griego, recordándole lo que le dijo a Moisés, Dios, yo soy el gran yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No te esfuerces por salir de las tormentas. Tú no eres tronco, tú eres rama. Separado de mí, nada puedes hacer. Usted dirá, no, yo puedo hacer muchas cosas. Todo es innecesario. Mucho esfuerzo para nada si en Cristo está la solución. Él es el que calma y te saca de todas tus tormentas y de las mías. Por eso nuestra esperanza dice que está en Cristo Jesús. Pero Pablo culmina diciendo, ahora todo esto ustedes lo han recibido, pero hay algo que ustedes tienen ahora, que es para que ustedes puedan vivir en esta nueva identidad.
Y termina Pablo en Efesios 1:13 diciendo, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. El mundo hoy está lleno de confusiones de quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, cuál es la voluntad. Bueno, Jesús, que predicó la buena noticia, y Pablo lo que hace es recordarle a la iglesia, recuérdense del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, no de lo que nosotros hemos hecho o podemos hacer. El Evangelio es la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros y Cristo nos ha regalado a nosotros. Recuérdense de esa verdad. Lo demás es mentira de Satanás que nos mete en nuestra mente y nosotros la creemos y la hacemos como reales y vivimos ahora a través de esa nueva identidad falsa que nos ha dado. Pero ya en Cristo la tenemos. El Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso, mediante el Espíritu Santo, podemos experimentar el poder, la presencia de Jesús. Él fue el que inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo es el que abrió nuestros ojos. El Espíritu Santo es el que nos dio conciencia de que somos pecadores y que ahora necesitamos de alguien que nos rescate desde afuera, porque nosotros mismos estamos esclavizados por el pecado. Pero hay un libertador que es Cristo Jesús, que nos ha venido ahora a morar en nosotros para que en nosotros no haya más esclavitud y podamos vivir libres ahora en Cristo Jesús. Él está en nosotros. Dice que hemos sido sellados. Un sello que garantiza, certifica que ahora vivimos en Cristo Jesús. Por tanto, entonces, ¿dónde está el poder para vivir nuestra identidad en Cristo? En el Espíritu Santo. Sin embargo, muchos de nosotros se nos olvida que el Espíritu Santo vive ahora en nosotros. Y no nos recordamos que el poder está ahora en Él, en nosotros. Y no nos apropiamos de ese poder y no vivimos en ese poder, sino que realmente vivimos vidas que no pueden ni siquiera lograr algunos propósitos de Dios en nuestras vidas. Así que rara vez nosotros nos acordamos que tenemos el Espíritu Santo. Por eso ahora nadie puede decir, no, yo tengo este problema, pero yo no puedo vencer ese problema. Yo digo malas palabras, yo soy así, yo soy asado, como dicen muchas personas. Si estás en Cristo, ya no puedes seguir haciendo así, porque ahora tienes un poder sobrenatural que no es mío, que es el Espíritu Santo, que sí me ayuda a mí a poder vencer cualquier tentación en mi vida. Dios quiere transformar nuestras vidas como los discípulos que estaban allí en la tormenta. Dios está detrás de nuestro corazón. Dios quiere que realmente le amemos a Él sobre todas las cosas. Dios quiere que sigamos creciendo en esta fe que Él nos ha regalado. Y que esa esperanza que un día puso en nosotros se vea latente en nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. No trate de hacer las cosas solo, porque no las va a lograr. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a ser y a vivir con esta nueva identidad que ha sido regalada por Dios en Cristo Jesús. Dios no quiere entonces que sigamos viviendo en las mentiras de la cultura, que quiere definir qué somos nosotros. Ya Dios nos definió en Génesis 1:26 al 28. Somos hechos hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás ha querido confundir nuestra identidad. Solamente el poder de esa mentira está en que usted le crea. Pero si usted quiere creer que su nueva identidad está en Cristo Jesús, usted verá una gran diferencia en su vida. ¿Quién soy entonces en Cristo? Somos fieles, somos bendecidos. Podemos conocer la voluntad de Dios, somos perdonados, somos reconciliados, tenemos una herencia, tenemos una esperanza. Ahora tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros
Y ahora sí podemos vivir en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie para orar.